Esta sentencia del Tribunal Supremo de Justicia de anoche, una más, lo que hace es contribuir con la profundización y la aceleración de la crisis. Ojalá en algún momento de sus desvaríos el presidente de la República, y una de las pocas cosas que lo sostienen precariamente en el poder, como es el Tribunal Supremo de Justicia, se dieran cuenta de que con este tipo de decisiones no se resuelve el problema del desabastecimiento de alimentos, que es cada día peor, ni del desabastecimiento de medicinas, que es cada día peor, ni el costo de la vida, que es cada día más grande, peor, ni el problema del agua, ni el problema de la electricidad, ni el problema de la inseguridad, sino que, al contrario, con la perseverancia, con la persistencia en este esquema equivocado, erróneo, fallido, fracasado, al cabo de 17 años de implementación sin contrapesos importantes y habiendo dispuesto de una cantidad inimaginable de recursos, no obstante todo eso, la crisis, digo, se sigue profundizando y se seguirá agravando. Esta sentencia del tribunal, asida al criterio inconstitucional de que ellos pueden hacer lo que les dé la gana, de que incluso pueden anular la existencia de un poder recientemente electo por sufragio popular, de que incluso se pueden ellos dar el lujo, porque nadie los puede controlar, de interpretar la Constitución contra el propio texto de la Constitución. No puede ser una actitud que no tenga contención ni tenga medida. La reciente decisión, la decisión de anoche, dice simplemente que la Asamblea Nacional no tiene facultad para hacer lo que hizo, negando o desaprobando el decreto de emergencia económica. Les voy a citar, para no hacer esta rueda un evento abundoso de citas de textos constitucionales, de jurisprudencia, etcétera. Simplemente les voy a leer el preámbulo de la Constitución, que al parecer los ignaros del Tribunal Supremo de Justicia no han leído. Dice así el preámbulo de la Constitución, que deja absolutamente clara y nítidamente sentada la facultad constitucional de la Asamblea para ejercer control y para aprobar o negar cualquier decreto de emergencia dictado por el Poder Ejecutivo. Cito textualmente el preámbulo de la Constitución vigente. Dada la trascendencia de la decisión correspondiente, es decir, de los estados de emergencia o de excepción, se prevé la intervención de los tres poderes clásicos en la declaración de los estados de excepción. En virtud de la urgencia que los caracteriza, se faculta al presidente de la República en Consejo de Ministros para dictar el decreto respectivo, pero se prescribe su remisión a la Asamblea Nacional, la cual, como instancia deliberante y representativa por excelencia de la soberanía popular, puede revocarlo si estima que las circunstancias invocadas no justifican la declaración de un estado de excepción o si considera que las medidas previstas para hacerle frente son excesivas. Cierra comillas. Claramente determinado en el preámbulo de la Constitución la facultad que tiene la Asamblea para aprobar, negar o incluso corregir algún decreto sobre estado de excepción. Bueno, la sentencia del tribunal dice que el preámbulo de la Constitución y que la facultad de la Asamblea no existe. El cambio, estimados amigos de los medios, es indetenible. Es indetenible porque este gobierno está atravesando una crisis terminal. Nosotros, antes de hacer estas declaraciones, tenemos que ser muy responsables, no sea que decir la verdad siembre desasosiego o desesperanza en Venezuela. No. El gobierno trata de detener a la Asamblea Nacional porque la Asamblea Nacional está cumpliendo con sus funciones. El único organismo del poder público que está haciendo en Venezuela algo
para resolver la crisis política, para resolver la crisis económica, para resolver la crisis social, es la Asamblea Nacional por vía de lo que puede hacer, que es por una parte legislar, aún a riesgo de que este mal llamado Tribunal de Justicia, que no es tal sino un pelotón de ejecución judicial al servicio del Ejecutivo, declare inconstitucionales todas las leyes. Ya lo ha anunciado el gobierno, por eso digo que ninguna de estas decisiones son sobrevenidas. Ya decidieron, por órdenes de Nicolás Maduro, que la ley de amnistía será declarada inconstitucional. Bueno, nosotros no podemos inhibirnos de legislar y de aprobar esa ley que está esperando toda Venezuela por la amenaza de que el Tribunal Supremo de Justicia la declare inconstitucional. La ley de vivienda para dotar a poseedores precarios que son víctimas permanentes del chantaje del gobierno para convertirlos en clientes políticos, que presentó el diputado Julio Borges, es una ley que vamos a aprobar para más bien liberar a los propietarios y que no sigan siendo esclavos de un gobierno atorrante que por otorgarles un programa social al que tienen derecho por ser venezolanos, tengan la titularidad de su vivienda. Esa ley la vamos a aprobar. La ley de cestatica que aprobamos ayer en la primera discusión, ya están amenazando, aunque levantaron la mano porque tuvieron vergüenza y no pudieron por las circunstancias improbarla, le van a poner todo tipo de piedras en el camino para que esa ley no entre en vigencia y así sucesivamente. La decisión que vamos a tomar para anular la designación delictual y fraudulenta de los magistrados expresa el 23 de diciembre retro próximo, ya nos están diciendo que eso lo van a declarar nulo, por más que la decisión se tome en Cámara, porque hay que revocar una decisión no solamente fraudulenta, sino abiertamente violatoria de la Constitución y de las leyes. Bueno, ¿qué es lo que está haciendo el Tribunal Supremo de Justicia? Actuando de consuno con un Ejecutivo que está en situación terminal por incompetente, por corrupto, por ineficaz. Bueno, buscar alguna autojustificación histórica que diga: no pude hacer lo que quise hacer porque me tumbaron. Yo creo que este gobierno está haciendo lo posible para que le den un golpe. No tengo la menor duda, porque es la única justificación histórica que tendrían después de esta derrota y después de este fracaso monumental al cabo de 17 años de haber actuado por la libre sin contrapesos importantes. Perdónenme la imprudencia, pero no es ningún secreto, y Maduro lo sabe, que en factores muy influyentes dentro del propio gobierno hay un movimiento cada vez más fuerte y cada vez más creciente para pedirle la renuncia a Nicolás Maduro como el mal menor. Eso no es ningún secreto. Y que vean sobre todo si los militares retirados en ejercicio de las actuales gobernaciones le han pedido o no la renuncia a Nicolás Maduro. ¿Qué pasó o qué pasa después ahora que el Tribunal Supremo de Justicia dice que el decreto está vigente? Bueno, ahora el gobierno sería inexcusable, porque si antes invocó el argumento peregrino y absolutamente falaz de que no podía resolver una tragedia de 17 años, porque hace pocos días la Asamblea Nacional le negó el decreto, ahora que el Tribunal Supremo de Justicia, violando la Constitución, declara vigente el decreto de emergencia económica, ahora el gobierno es inexcusable. Veamos si con el contenido de ese decreto se van a acabar o se van a agravar las colas y el desabastecimiento de medicinas y de alimentos. Veamos si va a disminuir o aumentar la inseguridad. Veamos si va a resolverse el problema del déficit en la prestación de servicio de agua y en la prestación del servicio de electricidad. Pero sobre todo veamos si ese decreto torpe es capaz de resolver el problema de inestabilidad de un gobierno, repito, que está en situación terminal. Adelantándome a alguna eventual pregunta, puedo decir que si antes algunos pensaban que el lapso de 6 meses
que nos habíamos dado para buscar una solución democrática, constitucional, pacífica y electoral. Lapso dentro del cual algunos pensaban que resultaba casi que apremiante. Hoy nadie duda que quizá ese lapso de 6 meses es demasiado largo. Es demasiado largo. Para ponerle en este momento fin a una exposición que no debe ser demasiado larga, a los fines de responder las preguntas que ustedes nos formulen, quiero reiterarles que nuestra disposición a contribuir con el cambio que quiere toda Venezuela, no vamos a ceder en ninguna de nuestras facultades constitucionales, aún a riesgo de que un Tribunal Supremo de Justicia que está actuando en violación sistemática de la Constitución, prevalido de un supuesto criterio de que sus decisiones nadie los puede revisar, traten de sostener agónicamente a un gobierno que ya no se puede sostener. Pero que sepa Venezuela que el Tribunal Supremo de Justicia es tan responsable del desabastecimiento, de las colas, de la inseguridad, del auge impune del delito, que a eso deberían dedicarse y no se dedican, a la carestía del servicio de agua, a la carestía en el servicio de electricidad y a todas las inenarrables calamidades que está padeciendo el pueblo venezolano. Ahora no es uno el responsable, ahora son dos. Y no quiero extenderme más porque en mi propia apreciación, que no compromete en nada a los compañeros directivos de la Asamblea Nacional ni al cuerpo de diputados que integramos la mayoría electa por sufragio popular, no me quiero permitir en esta declaración apreciaciones de carácter personal que las daré en otro momento con relación al estamento militar. A la cúpula, que no a la totalidad de las Fuerzas Armadas. A eso me voy a referir en otro momento porque se trata de apreciaciones personales. Lo que sí queremos reiterar, a nombre de la directiva, a nombre del cuerpo, a nombre de la unidad y a nombre de la inmensa mayoría del pueblo venezolano, es que mientras este gobierno esté allí donde está, precariamente sostenido, agónicamente sostenido, en vez de procurar una salida de la crisis, todos los males de Venezuela van a empeorar de manera indetenible. Muchas gracias. En minutos, por cierto, como demostración, como prueba de que estamos tratando con unos filibusteros que ni la palabra respetan, vamos a pasar fragmentos de la intervención que me correspondió hacer en respuesta al mensaje vacuo, insulso, falaz que rindió aquí el presidente cuando vino a presentar su memoria y cuenta anual, donde, por una nota, por cierto, que me pasó el diputado Julio Borges, lo emplazamos sobre la sesión especial para tratar el decreto, porque señalé, había dos interpretaciones, una que señalaba 48 horas y otra 8 días. Y el propio Maduro, a quien lo tenía a mi lado, y el propio Aristóbulo Isturi, y el propio jefe de la bancada del partido de gobierno, dijeron que era 8 días. Y la presidenta. Y a mi izquierda, cero a la izquierda, por cierto, la presidenta de eso, que es el Tribunal Supremo. Usted es un cero a la izquierda. Que por cierto, me citaron, no sé para qué proceso, debe ser para acusarme otra vez de estar incurso en desacato, que me citen que yo voy. Eso sí me va a oír. Ojalá me citen para que me escuchen. Ojalá tenga el arrojo, el coraje, la dignidad de escuchar lo que ella se merece, que se le diga en su cara, por haber pervertido y puesto por el suelo un poder fundamental que ha debido garantizar más bien el equilibrio democrático. También vamos a acudir desde luego a las instancias internacionales. Ya no queda duda, la categorización de Venezuela en el ámbito internacional, incluso de los gobiernos con pinches que son tales porque han recibido infinitas cantidades de los petrodólares que aquí faltan para comprarle comida y medicina a los venezolanos que están en situación precaria, aún en opinión de esos gobiernos, aún en opinión de esos regímenes, esto es insostenible y el gobierno no puede seguir actuando así. Pero vamos a recurrir a las instancias internacionales
aún a riesgo de que se nos diga, como suelen decir estos forajidos, que somos apátridas, que somos enemigos de Venezuela, que estamos confabulados con el capital internacional, con la derecha, etcétera, etcétera, etcétera. Y la convocatoria de mañana, que los diputados... Por supuesto, también me ayuda el colega Freddy Guevara. Todos los diputados de la unidad vamos a estar mañana en la calle, en nuestros respectivos circuitos, hablando con la gente, llevándoles el mensaje de esperanza. Porque lo que no podemos permitir es que así como este gobierno se ha robado todo, o casi todo, se robe también la esperanza de los venezolanos. En la misma medida en que ellos traten de desesperanzar, de deprimir, de entristecer a Venezuela, nosotros los dirigentes de la oposición estamos en obligación de decirle a nuestro pueblo que si hay futuro, que si hay esperanza, que si hay posibilidad de cambio y que todos vamos a tener en el futuro una Venezuela mejor después que salgamos de este gobierno. Justamente queríamos conocer cuáles son las acciones que el Poder Legislativo va a emprender luego de esta decisión del Tribunal Supremo de Justicia. Usted ha dicho que van a ir a instancias internacionales. ¿Cuáles son esas instancias internacionales que acá en el país se van a hacer? Pero ya lo dijimos. Además, usted ha dicho, ha hablado de 6 meses para un instrumento legal que pueda salir de este Poder Ejecutivo. Mire, ¿qué van a hacer exactamente? Yo le reitero, el programa nuestro es seguir cumpliendo con nuestras facultades constitucionales, legislar, controlar, aunque todas esas decisiones traten de ser revertidas o anuladas por el Poder Judicial, por el Tribunal Supremo de Justicia. Vamos a recurrir a los organismos internacionales porque en la OEA y en el sistema interamericano hay instancias para recurrir respecto de las acciones de un gobierno como este. La Carta Interamericana. Bueno, pero es que además, repito, no hay que desesperanzarse por esta confrontación que nosotros no hemos provocado, pero que tampoco podemos eludir. Ahora, es para nadie una sorpresa, el propio presidente en el año judicial lo dijo, al que no fui deliberadamente porque yo no iba a caer en una emboscada. El propio presidente lo dijo. Yo decido y ustedes interpretan, ustedes en definitiva, le dijo a la presidenta del tribunal, ustedes en definitiva dicen lo que es constitucional y lo que no es constitucional, así de sencillo. Bueno, eso va a seguir ocurriendo y nosotros vamos a seguir en lo nuestro, vamos a seguir legislando. Por ejemplo, hay una decisión que va a venir pronto y que también van a declarar inconstitucional. Esos magistrados que nos designados express en un procedimiento fraudulento, ilícito, delictual, el 23 de diciembre de 2015, por la anterior Asamblea Nacional, siguiendo todos los pasos legales vamos a revertirlo, porque esa fue una decisión fraudulenta, no hay currículo, esos magistrados no tienen credenciales, no se respetaron los lapsos, el comité de postulaciones actuó como una casa de mandados del gobierno. Bueno, y los designados fueron personas que deberían estar en cualquier parte si existiera justicia, menos en el tribunal. Jueces que deberían estar presos, pues. Ahora, esa decisión la vamos a revertir a riesgo de que el Tribunal Supremo diga que esas decisiones fraudulentas son legítimas. Y vamos a modificar la ley del Tribunal Supremo de Justicia, porque no puede ser posible que 7 gandules, que 7 zánganos que están en la sala constitucional prelen o priven con sus decisiones inconstitucionales sobre el voto de esos 200 millones de venezolanos. Eso no puede ser. ¿En qué país del mundo se puede sostener con alguna posibilidad de que a uno le crean que 7 burócratas judiciales que no tienen independencia, que no tienen méritos, que no tienen credenciales, hagan ilusoria la existencia de un poder fundamental del Estado, como es este, que incluso los designa a ellos, porque a ellos les da la gana de que este poder lo exista para sostener, repito, un gobierno que le está haciendo un terrible daño al país? En esta especie de sociedad para delinquir, tienen responsabilidad directa el presidente de la República y el Tribunal Supremo de Justicia. Diputado, No tengo la menor duda, a cualquier riesgo de decir lo que estoy diciendo. diputado, usted puso que él cree que el presidente está buscando el camino del golpe de Estado. Ese golpe de Estado pudiera ser también un autogolpe vía tribunal. ¿Se está entendiendo? Mira, si hemos dicho que se trata de justificación histórica, no puede ser autogolpe, provocan el golpe para que se lo den a ellos y tendría la justificación histórica.
Algo así como le pasó a Allende, que la justificación histórica de Allende fue que de los allendistas, porque Allende se pegó un tiro. Aquí, por supuesto que Allende no provocó el golpe. Lo que provocó el golpe en su momento en Chile fueron aquellas políticas demenciales de un país que cayó en una vorágine inflacionaria, de escasez, etcétera. Pero Allende nunca provocó el golpe. Estos sí están provocando el golpe para tener la justificación histórica que tienen los derribados del poder. No pude hacer porque me tumbaron. Pero que no se crean que ese golpe es para sostenerlo a ellos, y ellos lo saben. En un momento estuvieron propiciando el autogolpe, pero ya ni en el seno de las Fuerzas Armadas tienen fuerza para hacer un autogolpe. Ahora, no es un secreto que en todas las Fuerzas Armadas de Latinoamérica siempre existen núcleos golpistas castrenses que tienen el militarismo metido en la cabeza y que creen que los militares son la solución. Y la Fuerza Armada venezolana no es una excepción a ese mal atávico en las Fuerzas Armadas de toda América Latina. Eso existe. Que no tengan fuerza, que no se atrevan, gracias a Dios, porque la solución no son los golpes. Pero tenemos que advertir sobre un gobierno que está estimulando hasta esa salida absurda. Mira, yo les quiero decir algo a ustedes, y perdónenme esta cita casi anecdótica. Un día antes del entierro de Hugo Chávez, yo tuve una reunión con el general Miguel Rodríguez Torres, que entonces era uno de los hombres más importantes del régimen de Chávez. Una reunión privada que me pidió Miguel Rodríguez Torres, quien por cierto estaba muy acongojado y muy adolorido por la muerte de Chávez, y le correspondió pronunciar el último discurso antes que Chávez fuera inhumado. Y Rodríguez Torres me preguntaba cuál iba a ser la actitud de la oposición frente a la muerte de Chávez. Y yo le dije, mira, ten la total seguridad que va a ser de absoluto respeto. No solamente porque la muerte es un momento solemne, sino porque la oposición es respetuosa de los sentimientos de la gente que cree en Chávez o que creía en Chávez. Y efectivamente, los opositores fuimos absolutamente respetuosos. Hasta ofrecimos enviar una delegación de diputados opositores a las exequias de Chávez, y el propio chavismo nos dijo que no fuéramos porque eso se iba a entender como un acto de provocación y que ellos no podían garantizar la reacción de su gente. Sí, seguramente querían tener el patrimonio del dolor del ilustre muerto. Pero hasta eso llegó la oposición. Pero en medio de esa situación yo le dije a Miguel Rodríguez Torres, después que me hizo esa pregunta, y se lo pueden preguntar a Miguel Rodríguez Torres cuando lo vean. Dije, Miguel, uno de los peores daños que le hizo Hugo Chávez a este país fue sacar a los militares de los cuarteles. Dentro de 30 días, le dije, el presidente de este país, porque va a haber elecciones, va a ser un civil. O va a ser Enrique Capriles o va a ser Nicolás Maduro. ¿Cuál de los dos como civil podrá devolver a los militares a los cuarteles? Les estoy citando nombres y apellidos y hechos. Pues bien, lamentablemente Chávez sacó a los militares de los cuarteles y hay por ahí más de un militar regado. Afortunadamente no son en este momento mayoría en las Fuerzas Armadas, pero por ahí hay más de un militar creyendo que en este país se puede gobernar sin votos, solamente con fusiles. Los hay, claro que los hay. Y a esos sectores es que Nicolás Maduro está atentando para que lo tumben. Ojo, en esta última parte no comprometo a nadie. Esto lo he dicho yo solo. Yo no comprometo a mis compañeros de bancada porque no he hablado con ellos este tema. Que lo tendremos que hablar en los próximos días, porque en los próximos días también tendremos que ofrecer ya una propuesta concreta de salida a esta desgracia nacional que es el gobierno de Nicolás Maduro. Disculpe la insistencia. Bueno, ya la Asamblea ha hablado durante casi un mes y lo vuelve a reiterar usted en este momento de la posible salida del presidente Nicolás Maduro de forma constitucional, de una forma que no sea de golpe, pero dice que podría ser antes de los 6 meses, más o menos cuánto tiempo tiene estimado. La definición. ¿Cuál de las vías constitucionales podría Mire, ser antes? yo quiero ser muy preciso. El lapso, cuando nosotros hablamos del lapso de 6 meses, no es eso que llaman los abogados un lapso preclusivo a los 6 meses. Puede ser a los 2, a los 3, a los 5, a los 4. Dentro del lapso. Ahora, como la crisis se está acelerando, y no, por cierto, por alguna actitud de la oposición por acelerar la crisis, sino que son los errores, los desaciertos, los latrocinios, las corruptelas del gobierno los que han acelerado la crisis, pues entonces los tiempos no los ponemos nosotros, los tiempos los pone la necesidad del país. Y si estamos interpretando como interpretamos la necesidad del país, tenemos que ofrecer una solución que, por cierto, cuando lo ofrezcamos seguro que el tribunal va a decir que es inconstitucional.
El tribunal siempre va a decir que es inconstitucional. Bueno, veremos entonces qué vamos a hacer. Pero que sepa que el Tribunal Constitucional en este país no va a ser ni el gran elector de nada, ni el gran sostenedor de nada. Yo creo que están engolosinados porque por estas decisiones que han tomado, ellos creen que están ganando el juego. Que no se equivoquen. Diputado, ¿por qué no se han concretado estas medidas para cortar este tiempo que ustedes han dicho ya desde la campaña? Se hablaba de que si el gobierno no cambiaba, pues habría que cambiar el gobierno. Cuando se presentó el decreto de emergencia, es una muestra de que no hay cambio. ¿Qué es lo que está pasando que no se concretan las medidas? Ya eso lo contesté. No estamos resolviendo una cuestión sencilla ni simple. Tenemos que buscar, y en eso tenemos que ponernos de acuerdo, el medio más eficaz, más eficiente, menos gravoso, más simple, porque tenemos por delante al pueblo venezolano y vamos a dar con el método, no tenga usted duda. Pero entonces, ¿qué le responde desde el Parlamento a todos esos venezolanos que están esperando que ocurran soluciones y que en vez de eso están viendo que la Asamblea toma decisiones y que usted vota la nula o toma otras contrarias? No podemos decir otra cosa que la que estamos diciendo, insistir en nuestras facultades constitucionales y ojalá que el gobierno rectificara. Ahora vea usted, si nosotros aprobamos, por ejemplo, una ley para mejorar la producción nacional y el gobierno no lo ejecuta, bueno, tendremos que decirle al país, aprobamos esta ley y el gobierno no lo ejecuta. Eso no es lavarse las manos, es que simplemente no somos poder ejecutivo. Por ejemplo, si el gobierno, ¿cómo podemos nosotros detener un caso? ¿Cómo podemos detener nosotros el trasegamiento de nuestras reservas oro? Están quemando reservas oro. Ojalá que no sea para robárselas. Para comprar no se sabe qué. Un país que tiene que quemar oro monetario para comprar comidas y medicinas. Bueno, ojalá nosotros estuviéramos en el gobierno y alguna medida habríamos tomado para que en este país hubiera flujo de divisas, confianza, inversiones que nos permitieran regenerar o incentivar el aparato productivo nacional y sustituir importaciones. Y en el interín, porque eso no se hace de la noche a la mañana, tener recursos para comprar alimentos y equipar a nuestro país de alimentos y medicinas. Pero nosotros no estamos en el gobierno y la gente lo sabe. Porque la gente no es que cree que nosotros en la Asamblea vamos a resolver el problema del abastecimiento ni de las medicinas, etcétera, etcétera. La gente está muy clara, como muy clara estaba antes de las elecciones. Yo recuerdo que se decía, por ejemplo, la gente se va a confundir con la tarjeta aquella estafadora, que por cierto inventó el Tribunal Supremo de Justicia y se las puso en las manos al gobierno. Porque este tribunal viene de fechoría en fechoría, la cosa no es nueva. Bien, y nosotros nos angustiamos porque incluso las encuestas señalaban que el impacto de esa tarjeta pirata, fraudulenta, de esa estafa, nos iba a morder entre el 3 y el 7% de los votos. Y la gente, no nos mordieron nada. Los que resultaron mordidos fueron los del gobierno, que eso les costó un realero, en manos de un pillo, por cierto, que anda por ahí escondido, que no se sabe en qué hueco se escondió.